El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pero fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para no creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Estamos en el tercer domingo de Pascua y hoy la Iglesia nos ayuda a reflexionar sobre nuestra fe en la resurrección. Es verdad que todavía muchos de nosotros nos interesa ver a Jesús para entonces creer y afianzarnos. Pero no lo podemos reconocer mientras el desánimo, el desaliento, la tristeza, la frustración reine en nuestras vidas. Nos parecemos a esos hombres del Evangelio. Iban caminando desanimados. Se iban por su camino, la solución individualista. No podían integrar el fracaso aparente de Jesús. No hicieron caso, tampoco nosotros hoy, al testimonio de las mujeres. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida que caminamos junto a Jesús sin saberlo? El Maestro que está ahí a nuestro lado para ayudarnos a creer. Nosotros queremos entender a Jesús y explicarlo desde nuestros cálculos. No entendemos su explicación de las Escrituras. No valoramos el partir el pan. ¿Cuánta gente hay que quiere ser cristiano solamente escuchando su propia palabra y nunca reuniéndose para la fracción del pan, para la Eucaristía? Y es que ahí esas son las 2 grandes puertas para entrar en la resurrección: la palabra de Dios, la Escritura, que recoge la historia de amor de Dios con su pueblo, y la Eucaristía, que celebra la entrega de Jesús, que fue fiel hasta el final, y celebra la resurrección de Cristo, que Dios también le fue fiel a Jesús. Este evangelio que hemos leído hoy nos plantea una conversión. Necesitamos cambiar. Tenemos que valorar más el testimonio de las mujeres. Tenemos que salirnos de nuestro individualismo y valorar las comunidades. ¿Cuánto le cuesta a la gente sacar la noche para reunirse con los hermanos? Y cuántas veces regresan a sus casas tarde en la noche llenos de alegría por haber compartido con los que tienen su misma fe. Nosotros tenemos que convertirnos de nuestras falsas esperanzas que confunden nuestros intereses con el designio de Dios.
Tenemos que convertirnos de nuestros razonamientos humanos que no dan verdadera cuenta de la salvación que ha ocurrido en Cristo. Porque una cosa es hablar de Cristo mientras caminamos en el camino de la dispersión y otra que Cristo nos encuentre en ese camino para conversar con nosotros mientras camina nuestra misma ruta. ¿Cuánto cambia la vida un buen retiro, un buen rato de oración, una buena charla que ilumina la vida? Jesús reprende a aquellos discípulos, mostrando cómo las Escrituras van dando cuenta, cuántas figuras hay en la Escritura que explican el dolor de Jesús. Los justos que padecen en este mundo, el siervo de Dios que entrega su vida sin apartarse de los pecadores y recibe en sí mismo la suerte de los pecadores, el justo, el siervo de Dios, los que esperan, el creyente. Todas esas son figuras de la resurrección. Es bueno este domingo aclarar este punto. Mucha gente se cree que Jesús vino a cumplir profecías. Es de otra manera. Es Jesús el que aclara las Escrituras. Él es el que explica las Escrituras y luego las Escrituras lo aclaran a Él. Pero la palabra es Jesús, como dice Juan. Él es la palabra que aclara todas las palabras. Y la Escritura hace el gran servicio, porque es palabra de Dios, está al servicio de la palabra de Dios, que es Jesucristo. ¿Cuántas veces también nos pasa a nosotros que queremos explicarle a Jesús cómo son las cosas de la vida, como si nosotros fuéramos los que entendiésemos la vida, lo que hay que buscar, las prioridades? ¿Eres tú el único de paso en Jerusalén que no se ha enterado de lo único que sucedió estos días en la ciudad? Lo único importante se lo están explicando a Jesús, que es el gran protagonista de lo que acaba de suceder. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que en lugar de hacerle caso a Jesús, queremos que Jesús nos haga caso a nosotros. Una vida de nuestra cuenta, a nuestra conveniencia, según nuestra comodidad, según lo que se nos antoja. Y de ahí no sale nada bueno. Necesitamos nosotros convertirnos. Jesús también aclara que el Mesías, que viene a traer la buena noticia del reino, el Mesías que viene a traer la novedad que Dios quiere que vivamos, tenía que padecer, porque es imposible trabajar por la verdad en un mundo tramposo sin padecer. Este país nuestro, que quisiéramos que mejore, solo mejorará con gente que se meta en el duro surco de hacer las cosas de otra manera. Todo el que quiera cambiar las cosas para bien va a sufrir. Dice que el Mesías tenía que padecer. ¿Cómo no va a padecer si viene a traer una novedad que no ha existido en el mundo hasta ese momento? Alguna gente piensa que Jesús vino a padecer para calmar la ira de Dios. Dios lo que ofrece es su perdón. Ese es el gran escándalo. Conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús no vino a traer una amenaza, vino a traer una bendición y necesitamos convertirnos. Jesús padeció porque nosotros somos malos, no porque viniera a cambiar a un Dios malo. Los malos somos nosotros. Dios está de parte de nosotros. Y tanto amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. De modo que no hay que calmar a Dios. Lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros según lo que nos propone Jesús. Finalmente, sentado a la mesa, Él parte el pan. Hermanos y hermanas que me escuchan, ahora no podemos tal vez participar en la Eucaristía, pero desde nuestra casa unámonos en comunión con toda la iglesia para reconocerlo en la fracción del pan, para reconocerlo cuando arden nuestros corazones, sabiendo que la muerte no será la última palabra para ninguno de nosotros. Estamos en un designio de salvación y vamos caminando hacia el encuentro con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, que viven tanta gente buena que pone en primer lugar la vida de los demás ante sus intereses y son capaces de ayudar a otros aunque les cueste y les traiga incomodidad. Que esta lectura del Evangelio de hoy nos ayude a descubrir
como Jesús es el que pone a arder nuestro corazón en el camino de la vida. Cómo hay que oír una palabra, la palabra de Dios, acercarnos a la fracción del pan desde que podamos y buscar la comunidad. Como ellos, no importa lo tarde que es, le acaban de decir es muy tarde, quédate con nosotros. Y más tarde ellos emprenden el camino en medio de la noche porque su corazón arde con la esperanza de Jesús resucitado. Que esa misma esperanza sea la nuestra, que esa misma esperanza nos oriente y nos guíe en la vida, porque no seguimos a un fracasado, seguimos a un Mesías confirmado por Dios. Él mismo nos bendiga. Amén.